Hoy les hablaré sobre México, la historia de nuestro país. Bueno, para comenzar, vamos a ver lo que es el caso de México antiguo, donde también entra la conquista española. Posteriormente, la independencia mexicana, la Revolución Mexicana y para finalizar, la investigación y desarrollo tecnocientífico en México. Bueno, para empezar, ¿qué es el México antiguo? El México antiguo fue conocido también como Aridoamérica y Mesoamérica. Se dividía en dos áreas territoriales. La primera, que era Aridoamérica, que comprende desde los Estados Unidos hasta el norte del país. Y Mesoamérica, que es desde la actual Sinaloa hasta Costa Rica y Nicaragua. Mesoamérica, por sus características geográficas, fue era y es propiciamente natural para la agricultura, puesto que es rico en climas y suelos que favorecen a la agricultura. Sin embargo, Aridoamérica tiene zonas con climas áridos y semiáridos. Aridoamérica, desde la prehistoria hasta la conquista española, fue habitada por grupos de cazadores, nómadas y recolectores, mejor llamados chichinecas. Bueno, pasando a la conquista española, el 22 de abril Hernán Cortés desembarcó en Veracruz y 2 años después, en 1521, el mismo Hernán Cortés conquistó Tenochtitlan. Un suceso que marcó mucho lo que fue la conquista española fue la Noche Triste, que fue el 1 de junio de 1520. Ese suceso fue cuando Hernán Cortés quiso huir con sus hombres y pues ahí en la guerra perdió muchísimo ejército, a lo que pues como ya lo mencioné se le conoce como la Noche Triste. En la conquista española existía una castas, se llamaban castas. Era una pirámide de castas de la mayor jerarquía a la menor. Para empezar eran los blancos peninsulares, blancos criollos, mestizos, indígenas y negros. Era de la mayor jerarquía a la menor. Bueno, después pasamos a lo que es la independencia mexicana. La independencia mexicana constó en 4 etapas. La primera etapa se dio del Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 y terminó en la batalla del Puente de Calderón en 1811. El pueblo era dirigido por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que se caracterizaba por su famoso estandarte guadalupano, con el cual peleaban con pasión y tenían alrededor de 10,000 hombres. La segunda etapa fue con el sacerdote José María Morelos y Pavón, que escribió Sentimientos de la Nación. La tercera etapa se caracterizó por tener un desorden total y por la muerte del siervo de la nación. Se terminó con la firma del Plan de Iguala, en el que destacaban que la Nueva España era un país soberano e independiente. Y la cuarta etapa fue del 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre del mismo año, donde concluyó con la entrada triunfal del ejército tolerante a la Ciudad de México. Posteriormente, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado en el que después del fraude electoral de 1910, las rebeliones se levantaron en armas y lucharon. Hubo muchísimos muertos. Este periodo fue de 1910 a 1920. Duró 10 años. Esto se desató porque hubo crisis en 1908 y 1910. En estos 2 años hubo crisis y todo esto pues causaba desempleos. Pues sí, la gente tenía que levantarse en armas y así pasó. Y su principal factor fue el porfiriato. Y ahí, pues, como ya lo sabemos, hubo muchísima gente muerta y fue uno de los sucesos mexicanos que también dejó mucho que hablar. Esto también se dividió en fases. Duró 10 años y el suceso que más como que impactó fue la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que después de toda esa guerra, México necesitaba fortalecer su poder, necesitaba, pues sí, algo con que, ¿cómo lo podría decir? México necesitaba pues fortalecer el poder que tenía. Entonces, en diciembre de 1916 convocaron a un congreso y después, 2 meses más tarde, el 5 de febrero de 1917, se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Querétaro. Bueno, terminando lo que fue la Revolución Mexicana, pasamos a lo que es el desarrollo tecnocientífico
investigación y desarrollo tecnocientífico en México. Comenzamos con el colonial. Con el colonial, lo que sucedió aquí fue que pues se basó en un vamos a ver. Como lo dije, el desarrollo tecnocientífico del México antiguo se basó en el sistema de numeración vigesimal, y esto fue dieron paso a la civilización olmeca. Hicieron como un conjunto de símbolos, de barras y puntos en los que inventaron el Nepohuatzintli, que servía para realizar las distintas operaciones como suma, resta, multiplicación y división. Bueno, desde ahí ya empezábamos como a desarrollar las tecnologías para tener, pues, contar, ¿no?, las cosas o algo así. También se establecieron tablas de multiplicar en papel indígena, y sobre su astronomía y su calendario tenían el calendario solar, que era el que les servía para pues las actividades cotidianas que ellos tenían, y constaba de 365 días, de 18 meses, de cada uno de 20 días. El calendario ritual, pues como su nombre lo dice, lo ocupaban para rituales astrológicos y adivinatorios. Eran 20 grupos de 13 días. Y bueno, sus conocimientos agrícolas y botánicos era, por ejemplo, desde que los botánicos ya empezaban de ahí con las plantas medicinales. O sea, ya tenían ungüentos, polvos, tés y todo eso. Desde ahí empezaron con eso, las inhalaciones. Y pocos animales se pudieron domesticar, y sus vísceras se ocupaban para el alimento y para hacer ropa y cosas así. Más sin embargo, lo agrícola, lo de las frutas como la chirimoya, el nopal, el aguacate, todo ese tipo de frutas, ellos lo cultivaban, y de ahí dieron paso a la creación de las chinampas. Las chinampas se cultivaban en agua y tenían un beneficio, el cual era que les daba 2 o 3 cosechas anuales. Bueno, después de ahí pasamos a lo que es el México colonial. La tecnocientífica del México colonial. Ese fue del México antiguo. Del México colonial tenían ciencias y artes coloniales, lo que daba como la medicina, la arquitectura, la geología y todas esas. Y esos ayudaban a preparar a los futuros gobernantes y funcionarios superiores. Los aportes de México colonial del campo y la ciencia y la tecnología fueron varios. Por ejemplo, los campos de la metalurgia y los minerales tenían diamantes preciosos. Y la medicina y los conocimientos biológicos. Desde ahí empezaron la invención de las vacunas. Inventaron la vacuna contra la viruela y también procedimientos quirúrgicos. Desde ahí empezó a tener modernización la medicina. Después de ahí nos vamos a lo del México decimonónico, que esto fue cuando de los 10 años de la Revolución Mexicana ya habían tenido como que pues ya no tenían un avance tecnológico como tal por todo ese caos que pasó. Entonces se fueron implementando nuevos desarrollos científicos, como el primero fue las primeras redes telegráficas y ferroviarias. Desde ahí empezaban los telégrafos y a comunicarse entre sí con la gente. Empezamos con las comunicaciones. Después fue un nuevo modelo de educación en los que influía mucho la religión. La religión como que tuvo mucha influencia en las escuelas y se implementaba de igual manera. Y estos estaban vigentes en Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Desde ahí provenían todas esas como cosas. Después seguimos con el México porfirista. El México porfirista no solo daba paso a que cualquier empresa extranjera importara sus productos aquí, sino que también dio paso a las especialistas y tecnologías extranjeras para que llegaran al país los avances tecnológicos, que esto ya nos trajo más cosas en la segunda revolución industrial. Esto también pues sí nos pasó, ¿no? Fue un impulso que tuvo grandes, pues como grandes impactos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde ahora vemos cómo es el desarrollo desde el México antiguo hasta el México del porfiriato, que es como que el más actual que ya tenemos. Desde antes, desde que los olmecas inventaron el Nepohuatzintli, o sea, imagínense, desde ahí empezamos a contar. Ahorita, ¿qué tenemos? Ya tenemos calculadoras, tenemos computadoras. Antes no teníamos con qué comunicarnos, ahora ya. Y desde ahí, ya ahorita, por ejemplo, antes, igual, doy otro ejemplo.
Las plantas medicinales, ahorita todavía las ocupamos, pero ahorita ya vamos a la farmacia, vamos al médico. Antes no había vacunas y sin embargo ellos empezaron a inventar lo que ahora ya tenemos. Entonces influye muchísimo eso, cómo ha contribuido la ciencia, la tecnología desde antes hasta ahora. Y bueno, en conclusión quiero decir eso, que todos estos avances tecnológicos nos han servido mucho de algo y nos benefician a nosotros como sociedad. Como sociedad tenemos pues ya todas esas cosas que antes no teníamos y que nuestros antepasados fueron creando. O sea, eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, que ya todo gracias a ellos ya lo tenemos ahora. Todo, pues ya ahorita ya es ciencia, ya es tecnología, pero nos benefician a nosotros como sociedad. Ya teníamos muchísimas cosas. Y bueno, en conclusión quiero decir eso. Muchas gracias, profa, por todo el conocimiento que nos compartió este cuatrimestre. Gracias.